Recording. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Coordinación Académica y del Programa Galatea, les invitamos a escuchar y a ver, a presentar y a disfrutar de esta sesión número 5, cómo dirigir una tesis, de construyendo mis prácticas educativas, correspondiente a la quinta sesión, la escritura y la originalidad. En esta ocasión estaremos escuchando un mensaje grabado de la doctora Marta Rizo García de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero en este momento está en una estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también está con nosotros ya la doctora Angélica Jiménez Robles de la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes damos la más cordial bienvenida. El tema de la escritura y la originalidad es de gran relevancia para nuestros estudiantes, porque a muchos les representa uno de los momentos más complicados en el desarrollo de su tesis: la redacción de manera lógica, ordenada y sobre todo original. Para ello contaremos en esta ocasión con las participaciones de nuestras dos invitadas y le damos la más cordial bienvenida al maestro Marco Polo para presentarnos a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias, doctora Andrea Fernández. Maestras, maestros todos, estudiantes, bienvenidas, bienvenidos. La doctora Marta Rizo es doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también es profesora investigadora de tiempo completo en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha colaborado también como profesora del posgrado del Centro de Estudios sobre la Ciudad de esta casa de estudios. Ha dictado cursos en más de 15 universidades mexicanas y del extranjero, principalmente de España y América Latina. Es autora de cerca de 100 artículos académicos y de 50 capítulos de libros, y es coautora de 12 libros. Sus últimas obras son Filosofía y Comunicación, Imaginario sobre la Comunicación, La Vuelta al Actor y 5 miradas sobre la interacción social. Es, es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, CONACYT, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y de la International Association for Media and Communication Research. Han dirigido más de 30 tesis de licenciatura, 2 de maestría y 8 de doctorado. ¿Le parece, maestro Marco e invitados, buenas tardes, participantes todos, si podríamos iniciar en una primera parte con el mensaje que grabamos recientemente con la doctora Rizo directamente a Barcelona? Claro, adelante. Adelante, entonces aquí está. Por favor, si todo está bien, háganmelo saber. Muchísimas gracias y bueno, antes que nada celebro que se realicen este tipo de Se eventos escucha, pero no se ve. porque dirigir una tesis no solo es a veces problemático para las y los. Ahora sí.
estudiantes, sino también para quienes las Gracias. dirigimos, quienes las acompañamos, ¿no? Muy Entonces bien. creo que es un... Muchísimas gracias y bueno, antes que nada celebro que se realicen este tipo de eventos, porque dirigir una tesis no solo es a veces problemático para las y los estudiantes, sino también para quienes las dirigimos, quienes las acompañamos, ¿no? Entonces creo que es un evento interesante, necesario, y pues celebro que el programa Galatea y la coordinación académica lo estén echando a andar. Voy a hablar primero de este tema de la escritura y la originalidad en la elaboración de tesis. Me gustaría empezar con una frase que es la siguiente: investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado, ¿sí? Me parece que muchas veces cuando tratamos de acompañar a los estudiantes, a las estudiantes en sus proyectos de tesis, nos enfrentamos a una especie como de miedo a: ¿seré lo suficiente novedoso? ¿Será lo suficientemente sugerente mi investigación? ¿Será original? ¿No? Después regresaré a este tema de la originalidad, y creo justamente que una de las cuestiones o una de las funciones que tenemos que tener las y los directores de tesis es un poco bajar este nivel de incertidumbre o este nivel de miedo que las y los estudiantes tienen con respecto a tratar de descubrir el hilo negro, ¿no? Muy difícilmente en una tesis todo va a ser conocimiento novedoso, ¿sí? Eso tiene que quedar como muy claro, y más bien se trata como del cierre de un ciclo, ¿sí? Donde el estudiante, donde la estudiante vierte los conocimientos aprendidos a lo largo de su formación, y donde de alguna manera contribuye en mayor o menor medida a desarrollar un tema específico de su campo de conocimiento. Pero no tenemos que aspirar a que sea todo conocimiento original, que nadie más haya dicho antes, porque eso creo que nos coloca, y sobre todo coloca a las y los estudiantes en una especie como de miedo a no alcanzar esa originalidad absoluta en su proceso de elaboración de la investigación, ¿no? En este caso, bajo el formato de la tesis. Para abordar este tema de la escritura y la originalidad, preparé como 4 puntos muy generales. El primero tiene que ver con los 10 mitos acerca de la elaboración de tesis. Aquí recupero un trabajo de un colega mexicano, de Juan Enrique Huerta, que en el año 2006 escribió un documento pues muy divertido, muy directo a la población estudiantil sobre los mitos acerca de las tesis, ¿no? Y siempre cuando yo he acompañado los procesos de elaboración de tesis, en la UACM sobre todo, donde he dirigido decenas, no sé cuántas, ya perdí la cuenta, decenas de tesis desde el 2003 que ingresé como profesora investigadora de tiempo completo, siempre me gusta empezar con este documento de los 10 mitos acerca de la elaboración de tesis, porque de alguna manera normaliza y humaniza el proceso de investigación, ¿sí? Cualquier persona con una formación sólida como la que se ofrece en la UACM puede desarrollar una investigación. No hace falta ser ni superdotado, ni tener 4 doctorados, ni ser el primero de la clase, ni sacar 10 en todo para poder elaborar una tesis, ¿no? Lo que dice este colega, Juan Enrique Huerta, es lo siguiente: el primer mito es el mito del kilo, que lo podríamos resumir con que entre más páginas y más peso, más relevante va a ser el trabajo, ¿sí? Eso es un mito porque efectivamente hay que trabajar con la economía del lenguaje, ¿no? Hay que colaborar y acompañar a las y los estudiantes para que escriban justo lo que necesitan escribir, ni más ni menos. Ni decirles que tienen que llenar porque sí 300 cuartillas o 50. El número de cuartillas dijéramos que pasa a un segundo plano en esta manera de entender la tesis como un proceso creativo, ¿no? El segundo mito, que el autor lo llama el mito del chorizo, es bastante interesante porque dice que entre más oscura sea la verborrea que se utilice en la escritura de una tesis, mayor conocimiento se demuestra. Eso es una mentira absoluta, ¿sí? Sobre todo en el campo en el que yo me muevo, que es en la licenciatura en Comunicación y Cultura. Justamente los trabajos de investigación tienen que ser comunicables, ¿sí? Tienen que tener un lenguaje pues claro, sencillo, ameno, ¿sí? No por poner palabras más así más complicadas estaremos demostrando mayor inteligencia. Tenemos que saber comunicar nuestras ideas, y nosotras como directoras de tesis lo que tenemos que hacer es acompañar a las y los estudiantes en esta escritura creativa, pero sobre todo
clara, ¿sí? Directa, concisa, precisa y sencilla, ¿sí? Sencilla no quiere decir fácil y no quiere decir de nivel, de bajo nivel, ¿sí? Simplemente buscar que el producto de investigación sea absolutamente comunicable. El tercer mito es el mito del capítulo 1, ¿sí? Que sería como aquel capítulo, míticamente, en el que tiene que estar la introducción, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis, un poco como todo en ese capítulo, ¿no? Eso muchas veces cuando nos enfrentamos en este acompañamiento como directoras de tesis, vemos que genera mucho estrés en las y los estudiantes, ¿no? Tener que poner en un primer capítulo casi que todo el esqueleto de la tesis, ¿no? Yo creo que es mejor, dijéramos, que ese primer capítulo sea como una invitación a la lectura, donde el estudiante también despliegue su creatividad en la escritura y de alguna manera presente el tema que va a trabajar en su investigación e invite a las y los lectores a que lo lean, ¿no? Ese sería un buen capítulo y no aquel en el que se tiene que concentrar todo el planteamiento de la investigación. El cuarto mito es el mito de las hipótesis. Aquí desmitificamos esta idea de que cualquier investigación para ser científica tiene que tener hipótesis. No todos los trabajos de investigación tienen que tener hipótesis. El quinto mito es el mito del trabajo científico, ¿sí? Que es este asunto con el que empezaba mi conversación hace unos minutos, de que la tesis tiene que incluir investigación original, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo más bien que tenemos que ver la tesis como resultado de un proceso de aprendizaje y que nuestra labor como directoras, directores de tesis es justamente hacer ver a las y los estudiantes que la tesis no es el único espacio en el que van a desarrollar toda su creatividad, todo su saber, todo su intelecto, sino que es un ciclo más en su vida, ¿sí? Que puede tener errores, que va a estar marcado por incertidumbres, que puede tener como vacíos, pero que al fin y al cabo es un espejo de todo su proceso de aprendizaje llevado a cabo durante años. El sexto mito va muy relacionado, es el mito de la contribución relevante. Creo que más que hablar de contribuciones relevantes, a las y los estudiantes les puede servir por parte de nosotras como investigadoras de tesis, que en la tesis las y los estudiantes puedan incorporar, ¿sí?, sus reflexiones y sus aprendizajes al nivel obtenido, ¿sí? No se le puede exigir a una tesis de licenciatura lo mismo que se le exige a una tesis doctoral. Y no se puede exigir a una tesis a lo mejor de un tema empírico muy acotado, analítico, con un nivel, dijéramos, descriptivo, no se le puede exigir lo mismo que una tesis que sí que aspira a profundizar en un fenómeno, a comprender un fenómeno, ¿no? Entonces, cada tesis va a tener sus pormenores, sus características, y en función de esas características, pues va a haber una contribución más relevante o menos relevante, pero siempre de acuerdo al nivel necesario. El mito del tiempo, ¿sí? Acá, bueno, afortunadamente en la UACM no hay una presión tan terrible para poder concluir las tesis, pero también nos encontramos con críticas a que el tiempo es muy distendido para poder elaborar las tesis. Creo que justamente este tipo de ejercicios sirven para que nos planteemos qué está pasando en todo ese proceso de elaboración de tesis por parte de los estudiantes y cuál es nuestro papel como directoras, directores. A raíz de mi experiencia, sobre todo en la UACM y sobre todo a nivel de licenciatura, aunque he dirigido también tesis de posgrado, considero que al menos en la licenciatura en Comunicación y Cultura, después de haber egresado las y los estudiantes, un año es una temporalidad suficiente para poder elaborar un trabajo de tesis a nivel de licenciatura. Puede haber muchísimos bemoles, muchísimos obstáculos por el camino, pero considero que un año es una temporalidad suficiente. No necesitamos toda una vida para desarrollar una tesis y tampoco podemos hacerla a marchas forzadas en 3 o 4 meses. Otro mito del que habla este autor es un mito en el que se dice que solo los más inteligentes, intelectuales, sabiondos, etcétera, escriben tesis, ¿sí? Acá lo que yo he hecho para acompañar los procesos de elaboración de tesis es tratar de facilitar y de comunicar a las y los estudiantes que tienen que de alguna manera enamorarse de sus temas, ¿sí? Tienen que apasionarse por aquello que los va a acompañar durante al menos un año de sus vidas, ¿no? Entonces, esta parte como pasional, emocional, incluso sensorial, ¿no? De enamorarse, apasionarse por sus temas, me parece que ayuda bastante a poder
elaborar un buen trabajo de investigación y a gozar todo este proceso también, ¿no? Que tiene que ser un proceso de gozo para las directoras, directores, pero sobre todo para las y los estudiantes. Los dos últimos mitos, bueno, el noveno es el mito del capítulo de referencias, en el que este autor dice que entre más referencias mejor. Ahí tendríamos que ser muy puntuales como directoras, como directores, y decir únicamente se tiene que citar lo que se ha leído, ¿sí? Y ahí sí que es, dijéramos, una aportación como muy fácil de entender, ¿no? No hace falta llenar páginas y páginas de bibliografía para aparentar una lectura que no se ha hecho, ¿no? Hay un criterio ético de responsabilidad intelectual en el que pues, nosotras como directoras de tesis tenemos bastante que decir. Y por último, dice el autor, dice que existe incluso un mito de la tesis en general, que puede romper un poco la dinámica de esta conversación, porque yo defiendo que las tesis son necesarias y son espacios de reflexión y de aprendizaje invaluables para las y los estudiantes, que no deberían sustituirse por otro producto, pero este autor dice, si este texto de los 10 mitos de la tesis no te ha convencido, ¿sí? Dice que no todo el mundo tiene por qué desarrollar una tesis, ¿no? También hay mitos de que si no haces una tesis no te vas a poder titular. Bueno, tenemos el caso de la UACM, donde felizmente cada vez hay más modalidades para titularse, pero bueno, yo sigo pensando, quizás soy de la vieja escuela, creo que la tesis sí condensa o concentra de manera mucho más cálida, más sintética, ¿sí? Y mucho más clara todo el aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, una vez dichos estos mitos, ¿cómo he acompañado yo este proceso de escritura y de originalidad, o cómo entiendo yo todo este proceso de la escritura de las tesis y de la originalidad en las tesis? Acá presento siete elementos sobre escribir una tesis que me parece que son importantes para nosotras como directoras de tesis. El primero es tener muy claro lo diferente que es escribir una tesis versus enseñar a escribir una tesis. Es muy diferente, ¿sí? Porque nosotras podemos tener cierta experiencia, cierta trayectoria académica, podemos tener menos pánico a la página en blanco, pero una cosa es nuestras habilidades como académicas, que ya hemos escrito algunas tesis, y nuestra capacidad para enseñar a escribirlas, ¿no? Entonces, creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Justamente el segundo punto es este tema del miedo a la página en blanco, ¿no? Nosotras como directoras de tesis debemos transmitir a las y los estudiantes que a escribir una tesis solo se aprende escribiendo, ¿sí? Hace algo así como 17, 18 años escribí yo un texto que se llama Enseñar a investigar investigando, ¿no? Un poco hago este paralelismo. A escribir una tesis solo se aprende escribiendo, en gerundio, ¿sí? Y escribiendo significa equivocándonos, volviendo a escribir, regresando hacia atrás, es decir, esta idea del gerundio como un proceso de ida y vuelta que obviamente pues, no se logra a la primera, la escritura de una tesis, y como directoras y directores tenemos que saber transmitir esta idea, ¿no? de poder enfrentar este miedo a la página en blanco. Un tercer elemento que yo he trabajado bastante en este acompañamiento de la escritura, de las tesis, es la elaboración de esquemas, de mapas, de fichas, de índices. Siempre les digo a las y los estudiantes, haz un esquema de lo que quieres decir, ¿no? O haz un índice tentativo, siempre con este margen de error y con la posibilidad de después estar equivocados o de después mejorarlo, pero de esquematizar y de tener como claro un mapa de lo que queremos decir, de lo que queremos enunciar en cada uno de los capítulos que componen la tesis. El cuarto punto es esta idea que ya mencionaba hace un momento de escribir y reescribir, ¿sí? Quienes han tenido la suerte o desgracia de trabajar conmigo a lo largo de sus procesos de escritura de tesis, saben que el acompañamiento de la escritura, que sería como el quinto punto enlazado con este cuarto de escribir y reescribir, es fundamental en la elaboración de la tesis. Hay que saber no solo escribir, sino tener como la paciencia y la resiliencia total para reescribir lo que no quedó claro, volver a intentar expresar las ideas de una manera mucho más comunicable, mucho más clara, mucho más directa, ¿no? Entonces siempre tenemos que acompañar este proceso de escritura y reescritura a lo largo de los procesos de dirección de tesis. El sexto punto, en este apartado de escribir una tesis, el sexto punto que les quería compartir es el entender la dirección de tesis desde la presencia y el acompañamiento más allá de las tesis. Tenemos que ser conscientes, sobre todo en la UACM, que
acompañamos procesos de elaboración de tesis en estudiantes que seguramente son los primeros de su familia que han llegado a ese nivel educativo, ¿sí? Y eso los enfrenta, dijéramos, como a todo un imaginario, ¿no?, de una cuestión complicada, que va a ser difícil, que no saben si van a ser capaces de cumplir como con ese sueño que va más allá de ellos, de ellas como individuos, sino que de alguna manera en ellos está depositada mucha esperanza por parte de las familias, ¿no? Entonces me parece que nuestro acompañamiento como directoras, como directores, tiene que ser desde la presencia, ¿sí?, pero más allá de la tesis, ¿no? Un poco un acompañamiento más emocional, más amoroso, amoroso en el sentido pues, afectivo, ¿no? De siempre apapachar, acompañar a las y los estudiantes pues con afecto, ¿no? Con respeto académico sobre todo, pero también con mucho afecto, con mucho cariño, ¿no? Porque además va a ser una relación entre directores y estudiantes que muchas veces trasciende el espacio del aula, trasciende el espacio del cubículo y se generan incluso vínculos pues, que van más allá de la propia academia, ¿no? Y creo que es importante como este respeto mutuo, obviamente basado en el aprendizaje siempre y con lo académico en el centro, pero entender como este lugar que ocupan las y los estudiantes enfrentándose a esta primera vez, ¿sí?, como escritores de una tesis en el marco de sus familias. Y el séptimo punto de este primer apartado de escribir una tesis lo menciono como el aprendizaje conjunto o el aprendizaje colectivo. Creo que hay que vernos a nosotras como directoras de tesis aprendiendo también junto con los estudiantes, ¿sí? Me parece que la base de la honestidad y de la ética y de la responsabilidad social de nosotras como directoras de tesis es también hacerles ver a los estudiantes que no lo sabemos todo y que está bien no saberlo todo, que también vamos a aprender con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, cuando estamos elaborando una tesis, cuando el estudiante está elaborando una tesis, nosotras también aprendemos, ¿no? Y creo que eso hace ver al estudiante pues que está aportando algo incluso a su propio asesor, director o directora, ¿no? Esto con respecto a la escritura. Con respecto a la originalidad, yo lo primero que diría es ¿qué es ser original? ¿Sí? ¿Qué entendemos por ser originales? ¿Sí? Me parece que sobre todo en las tesis de licenciatura, más allá de buscar como este conocimiento que nadie antes ha mencionado, lo que tenemos que intentar facilitar a las y los estudiantes es que se apropien de sus propias ideas, ¿no? Que la escritura sea, dijéramos, que esté en sus huellas de la persona que está escribiendo, que deje huella en su propia escritura de la tesis, ¿no? Que la estudiante se conciba como autor, como autora, ¿sí?, como escritor, como escritora de la tesis, que no solo se dedique a copiar qué han dicho otros o a citar qué han dicho otros, sino que sea dueño, dueña de sus propias ideas y desde ese lugar de convencimiento de que tiene algo que decir, escriba, ¿sí? Creo que eso es mucho más importante que la originalidad, ¿no? Creo que el yo en la tesis tiene que ser muy bien trabajado en esta relación dialéctica entre director, directora y estudiantes, ¿sí? Y tenemos que hacerles ver a las y los estudiantes que se tienen que apropiar de sus propias ideas, obviamente a partir de la lectura, del contraste de fuentes, de poder haber revisado textos similares al que está trabajando el estudiante, de poder haber consultado muchísimas tesis similares o trabajos de investigación sobre temas relacionados con el propio objeto de estudio, etcétera, ¿no? Pero finalmente el estudiante debe convertirse en autor, autora de la tesis, ¿no? Y creo que eso es lo que puede dotar de mayor originalidad al trabajo. Por supuesto que uno de los puntos básicos de esta originalidad en el trabajo de las tesis es el tema de los plagios, ¿no? De evitar los plagios. Más allá de la ilegalidad de un plagio, ¿sí? O sea, plagiar las ideas de otros es ilegal y a todas luces es un problema ético, ¿sí? No solo es un problema académico, es un problema ético y un problema de falta de honestidad. Y considero que en el caso de la UACM, ¿sí?, más allá de formar a estudiantes, también estamos formando a ciudadanas, ciudadanos que en principio, ¿sí?, deben ser ciudadanos, ciudadanas críticas con su entorno, ¿sí?, capaces de plantearse su papel en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasa también por convencerlos de la necesidad de esta ética y de esta honestidad intelectual, ¿no? Y
Ese es el asunto central para evitar los plagios. No solo es decir, si te cacho plagiando, te repruebo, no puedes avanzar en tu tesis, etcétera, ¿no? Que también, ¿no? También tiene que tener una consecuencia, dijéramos, académica el tema del plagio, ¿no? Pero yo soy más de buscar el camino de entender que el estudiante a veces busca la vía fácil por enfrentarse a algo que se le hace complicado, difícil, que no entiende cómo, mejor generar las condiciones para que exista confianza absoluta entre estudiantes y directores, directoras de la tesis, para que no se cometan ese tipo de faltas éticas, ¿no? Que sería como el plagio, y obviamente enseñar tantas veces como sea necesario el tema de la citación, de las paráfrasis de ideas, de cómo se debe citarse, siguiendo los manuales de citación pues, que más peso tengan en el ámbito de conocimiento determinado, etcétera, ¿no? Yo soy de las que siempre en cada curso de metodología, el primer día entrego una hoja de cómo citar, ¿no? Y lo hago un poco bajo la amenaza de que no deben de plagiar, porque entonces automáticamente están reprobados, pero siempre con este paraguas de la ética, ¿no? Con esta idea de la ética y la honestidad y la responsabilidad social de la escritura, siempre atrás de estas reflexiones en contra del plagio, ¿no? Esto con respecto a la originalidad. Y un último punto, ya con esto terminaría, lo titulé, y esto lo incorporo porque creo que es importante en nuestra labor como directoras y directoras de tesis, que lo debemos saber transmitir a las y los estudiantes, es el tema de abrazar las dudas, así lo titulé, ¿sí? Me parece que tenemos que enseñar y acompañar a las y los estudiantes a ser conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿no? Las nuestras como directoras y directores de tesis y las suyas como estudiantes, ¿no? Ni lo podemos saber todo, ¿sí? Habrá vacíos en el conocimiento que tenemos que compartir y decir con toda la honestidad del mundo, mira, esto no lo sé, dame unos días, buscamos la información, la revisamos y entonces ya trataremos de entender bien este tema que nos está faltando comprender a los dos, ¿no? Entonces, primero tenemos que ser conscientes de estas limitaciones que tenemos, tanto como directores, directoras, como con estudiantes. Tenemos que ser también, ponernos muy al nivel de las y los estudiantes, saber que estamos aprendiendo de ellos y comunicarles que estamos aprendiendo de ellos, ¿no? Me parece que esta relación entre director y tesista tiene que pasar no por la verticalidad de esta palabra de dirigir, que incluso podríamos modificarla y podríamos decir acompañar, podríamos decir facilitar. Hay otras palabras, ¿no? Para hablar de estas direcciones de tesis y tenemos que facilitar este camino a las y los estudiantes y hacerles ver que con ellos estamos aprendiendo, ¿no? Y por último, pues tenemos que ser capaces de acompañar la incertidumbre de los estudiantes ante este proceso que está pues lleno de varios obstáculos, varias piedritas en el camino en la elaboración de la tesis y acompañar desde el momento uno o menos uno, ¿no? Es que no sé qué quiero investigar, no tengo ni idea de qué temas me interesan, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar como profesoras, como profesores, ¿no? No el que lo hagan mal, sino el que no se sepa ni siquiera qué temas queremos poder investigar, ¿no? Entonces tenemos que acompañar desde ese momento de incertidumbre, de falta de claridad, de ni siquiera poder identificar un campo problemático en torno al cual los estudiantes quieran elaborar su tesis, y eso obviamente pasa por todo un proceso, desde el no sé qué quiero investigar hasta el no sé cómo escribirlo, ¿no? Y en ese camino, desde el no saber el tema a investigar hasta obviamente enfrentarse a problemas de escritura, pues hay muchísimos factores que van a ir como facilitando el trabajo de las y los estudiantes, y nuestra labor como directoras, como directores, tiene que ser justamente esa, ¿no? Acompañar desde esta incertidumbre, desde este lugar como de acompañamiento, no tanto como de dirección, ¿no? Porque una tesis no siempre tiene una sola dirección. Justamente a veces la tesis son muchísimas ramas de un árbol y para llegar hasta la copa del árbol a veces no solo hay una sola rama, ¿no? Entonces, más que dirigir, nuestra labor es acompañar y facilitar ese proceso reflexivo y ese proceso resultante del aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Rizo García por la generosidad que ha tenido para con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y los aquí presentes. Doctora Andrea Fernández, ¿te parece bien si también continuamos con este festín y facilitar ahora el turno
de la doctora Angélica Jiménez Robles de la Universidad Pedagógica Nacional, por favor. Claro que sí, maestro Marco. La doctora Angélica Jiménez Robles es doctora en Pedagogía por la UNAM, maestra en Literatura por la misma Casa de Estudios y licenciada en Letras por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realiza desde el año 2020 estudios de postdoctorado en la Universidad Pedagógica Nacional. Es académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 95, y también miembro del Sistema Nacional de Investigación, SNI 1. Algunos títulos de sus obras son Literatura y Poder en la Universidad de La Mancha, España. Censuras y 2J en el siglo XX, Universidad de La Mancha, España, CEPLI. En México, entre otros, Cómo pasar mejor el tiempo, lo edita CIMIGE de México. En Brasil, Leitura e Escrita na Escola e na Formação Docente, Experiencias Políticas y Prácticas del 2016. También en México tiene La Voz de la Memoria, El Destino de la Música de Cricri, Decadencia o Continuidad, también en la Universidad de La Mancha, España, y La Migración desde la Mirada Infantil, un estado de arte de libros infantiles. Esto fue para la Universidad Intercultural de Chiapas. Y la corrección de textos académicos en estudiantes de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional de México, en la revista Educarnos, número 42. Y también para la Universidad Pedagógica Nacional, 2 textos, entre otros, La prisa por alfabetizar en preescolar, del 2021, y Escribir en la universidad, 2 puntos, un bordado fino. Ella es correctora en este libro. Y es del 2022 en México, de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra Angélica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida de nuevo y le damos la palabra. Ahora sí que usted dice para compartir con ustedes. Gracias. Doctora Fernández, perdón. Por favor, deje de compartir pantalla para que yo pueda compartir también pantalla. Gracias. Adelante, doctora. ¿Algo pasa con el audio, por favor? ¿Podría activar su micrófono? Bueno, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro, gracias. Sí, Bueno, maestra. gracias. Bueno, les digo que estoy muy contenta porque hagan de cuenta que es entrar a una casa ajena, que nos abren las puertas y que nos enteramos de sus secretos y sobre todo sus secretos académicos y compartimos los nuestros. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a sumarnos a seguir hablando de este tema, de la escritura. En realidad, voy a hablar un poquito, lo que voy a compartirles a ustedes es lo que hacemos nosotros en un programa de posgrado dirigido a maestros de educación básica, maestría en educación básica con especialidad en animación sociocultural de la lengua. Quiero compartirles qué es lo que hacemos, cómo hemos resuelto este problema. Pues es un problema generalizado de casi todas las universidades, el problema de titulación. Es una cuestión que atender muy importante. ¿Por qué? No por las cifras de la universidad, no por dar buenas cuentas y alegres de que titulamos un porcentaje altísimo, sino porque nuestros estudiantes merecen cerrar con este ciclo y sobre todo acceder a otras posibilidades laborales, académicas, y bueno, muchas veces nuestros estudiantes, como lo dijo la compañera,
son primeros en lograr acabar una licenciatura, una maestría en sus hogares, en todas sus familias. Entonces, es un momento importante y trascendente también para la familia. Y bueno, después de un tiempo que veíamos que nuestros estudiantes de la maestría, pues les costaba mucho trabajo titularse, podemos hablar, ahorita llevamos 13 generaciones. Podemos hablar de que las dos primeras generaciones, pues sí veíamos muy complicado el asunto de la titulación. Se nos iban, terminaban los 2 años de la maestría y ya no los volvíamos a ver. Entonces, nosotros empezamos a crear, a diseñar un sistema, un método para acompañar a los estudiantes de manera que en los 6 primeros meses después de egresar se titularan muchísimos de ellos y de ellas. Más o menos les voy a hablar un poquito de esta experiencia, de qué es lo que hacemos, en qué consiste, cuáles son la metodología que utilizamos y el tipo de documentos de titulación que trabajamos, porque ya sabemos que hay de documentos a documentos de titulación. Yo creía que esto era, que esta plática era más para estudiantes y bueno, quise entrar con algunas maneras de atraerlos e interesarlos y bueno, pues así entraremos y espero que a ustedes también les parezcan interesantes. Entonces, ahora sí podemos empezar con la presentación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dirán, ¿qué tiene que ver, no? Y bueno, tenemos a una chica haciendo un salto de altura, como lo conocemos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Tenemos otra chica haciendo el mismo salto de altura, como lo conocemos, como yo lo he visto. Aquí está la forma, si aquí me permite un momento para explicar cómo lo hace. El asunto es que en el centro está la mayor gravedad del cuerpo y el mayor peso. Cuando se lanza hacia atrás, la fuerza del estómago y de la gravitación hace que las piernas se levanten y que no rocen con el palo. Y de eso se trata, lo sabemos, de pasar sin tirar. Podemos rozar, pero no debemos de tirar. Este estilo se llama Fosbury, como verán aquí. La siguiente, por favor. Esta técnica Fosbury la crea Dick Fosbury en las Olimpiadas de México del 68 y logra saltar 2.24. La máxima medida que había en ese entonces era 2.28. Y bueno, cuando este joven diseña esta técnica, prácticamente no lo iban a dejar competir, ni en su país, ni el Comité Internacional, porque decían que esto era fuera de lógica, fuera de razón, porque en esta época se saltaba de otra manera. La marca la tiene Sotomayor, cubano, desde 1993, 245 y hasta ahorita sigue siendo una marca que no se ha pasado. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vemos como antes se hacía, antes del 68, antes de que este joven diseñara esta forma de saltar, se hacía durante décadas. Saltaban hacia adelante. Y por supuesto que era más difícil y hacerlo y mucho más fácil tirar el tubo de madera porque la gravitación de los pies hacía que lo derrumbara. Eso es lo que generalmente era uno de los mayores obstáculos. Siguiente, por favor. Y bueno, esta pequeña introducción que hice, ¿qué quiere decir? Pues que a veces hay que atreverse a hacer cosas diferentes. A veces hay que atreverse a implementar.
¿Continuamos? ¿Sí continuamos? Sí, por favor, maestra. Disculpe, Gracias. gracias. Bueno, a ver, Voy a solicitarles, maestra, un segundo, que por favor cerremos nuestros micrófonos para evitar precisamente que entren ruidos desconocidos. Gracias. bueno, en este sentido, vamos a abordar la creatividad. No se trata, como veremos más adelante, de inventar el hilo negro, como se dice comúnmente en los trabajos de titulación. Y para eso acudí a un texto clásico, que yo creo que casi todos conocemos, para entender la lógica de dónde vienen nuestras ideas y nuestras construcciones de lo que es una tesis. Entonces, dice Humberto Eco, aquí en la presentación, perdón, dice Ecos, dice Humberto Eco, una tesis de doctorado, que bien puede ser para lo mismo, licenciatura, maestría, especialización, es un trabajo mecanografiado, en esa época pues, no había computadoras, de una extensión media que varía entre 100 y 400 páginas, en el cual el estudiante trata problemas referentes a los estudios que quiere doctorarse. Según la legislación italiana, la tesis es indispensable para doctorarse. El estudiante, cuando ha rendido todos los exámenes prescritos, presenta la tesis a un tribunal de doctorado que escucha la exposición del ponente, profesor con quien hace la tesis, y los comentarios de los demás miembros que ponen objeciones al doctorado. Y bueno, continúa toda su disertación Humberto Eco. Y esto nos lleva a pensar qué ideas sobre lo que es hacer una tesis permanecen del 77 a la época. O sea, más de 40 años después. ¿Es lo mismo hacer una tesis que lo que era hace 40 años? Siguiente, por favor. Y bueno, en este interesante libro de Humberto Eco, él dice lo siguiente, bueno, escribir una tesis puede ser de diferentes maneras. Una, llevamos prisa y hacemos un documento con el que más o menos nos sintamos a gusto y resolvemos el reto. Pero también se puede hacer una tesis digna hallándose en una situación difícil, señala él. Y dice que además una tesis se puede aprovechar, es decir, el potencial epistémico de la escritura se puede aprovechar como para cerrar esos huecos, esos faltantes, para recuperar algunos elementos del programa, algunos aprendizajes. O sea, una tesis permite todo esto, la recuperación de los contenidos que hicieron falta o que no es que hagan falta siempre, sino que una tesis permite aprender mucho. Aprender de investigación, aprender de escritura, aprender sobre lectura, aprender sobre oralidad, porque finalmente discutimos y presentamos la tesis. Entonces, con una tesis se desarrollan muchísimas habilidades. Y esa es la importancia de escribir una tesis, porque ya sabemos que hay otras formas de titulación que en las últimas décadas han proliferado, seminarios, etcétera, etcétera, exámenes, etcétera. Pero la escritura de una tesis conlleva muchos aprendizajes valiosos que de otra manera no se tendrían. Siguiente, por favor. Y bueno, quise mostrarles un ejemplito. La tesis de la izquierda está, si se dan cuenta el tipo de letra que es una máquina de escribir muy antigua. Es un trabajo de titulación que tengo aquí, es del año 1956. Y la tesis de la izquierda, el documento de titulación de la izquierda, no le voy a llamar tesis porque hay
diferentes posibilidades, es del 82. Y revisando los dos trabajos, son muy similares. La estructura es casi igual, tiene menos capítulos, pero en el capítulo 1 de la del 82 está lo que abarca del capítulo 1 al 4 en la del 56. Y bueno, revisándolas, son muy similares. Eso me hace pensar que muchas veces continuamos una misma estructura de tesis y no evoluciona, siempre son iguales. Y bueno, mi formación literaria me dice que los géneros literarios evolucionan. Había cuentos de tradición oral, luego estuvieron cuentos de autor, luego vinieron cuentos ilustrados, ahora hay libro álbum. Entonces, la literatura evoluciona, los discursos escritos en la literatura evolucionan, algunos se pierden, otros se modifican, otros se enriquecen, pero parece que los trabajos de titulación somos más herméticos y tenemos una estructura muy similar y a veces contenidos muy similares. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la otra parte de la otra tesis. Siguiente, por favor. Y bueno, hay por aquí un pozo que es en el 2009, en un libro muy interesante, habla de una película de Woody Allen que se llama El Dormilón. Y él dice que, bueno, aquí el personaje muere por una operación y 2 siglos después despierta. Señala Pozo que si le pasara lo mismo a un maestro y estuviera dormido 40 años, 50 años y despertara y regresara a trabajar en el aula, reconocería de inmediato las dinámicas escolares y podría continuar trabajando. Entonces, esta idea de Pozo, esta comparación con el libro con la película de Woody Allen, nos hace pensar, pues, que dónde están esas grandes revoluciones educativas, esos grandes cambios. Y bueno, particularmente al haber sido profesora de primaria 23 años, pues sí, observé que muchas dinámicas escolares persisten, continúan, parece que las heredamos. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que nosotros implementamos en la maestría en educación básica, ¿no?, con especialidad en animación sociocultural de la lengua, después de nosotros estudiar, de revisar por qué nuestros estudiantes no se titulaban, ya veníamos trabajando las tesis autobiográficas, pero en realidad nuestro modelo todavía tenía muchos problemas y lo que hicimos en realidad es afinarlo. Nosotros trabajamos, diseñamos un modelo autobiográfico con fines de titulación. Y bueno, estos modelos no es que sean únicos, hay otros lugares como en Brasil, que ya se vienen trabajando tesis autobiográfica y que bueno, precisamente por el lenguaje creativo que se utiliza, tiene muchas posibilidades primero, de que los estudiantes se sientan identificados, cercanos con los trabajos, con la escritura, se enamoren de lo que hacen, tengan más ilusión, más pasión al escribir. Y lo otro es que empiezan a practicar otras formas lingüísticas diferentes a lo muy formal y muy estructural, es decir, formas creativas de lenguaje, juegos lingüísticos, hacen aproximaciones literarias, metáforas, muchos juegos lingüísticos. Y bueno, a partir de una autobiografía, el escritor de la tesis, el estudiante, desde una mirada epistémica, puede mirarse a sí mismo, reencontrarse.
porque como dice Bartres, y cita, no se trata de poner de un lado a los sabios, a los investigadores, del otro a los escritores. Hace falta este ingrediente, la sal de las palabras, este gusto por las palabras que es lo que torna profundo y fecundo del saber. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros trabajamos lo que se llama relato de vida, historia de vida, narración autobiográfica, autobiografía, que es la vida narrada, la propia vida narrada, y donde el escritor utiliza la primera persona y el yo para hablar de aspectos de su vida. ¿Qué aspectos de su vida? No es de toda su vida, sino de los aspectos que tienen que ver con la docencia, con la lectura, escritura y oralidad, que son los temas que nosotros trabajamos. Y bueno, es un espejearse, es mirarse, es recuperar la propia historia, escribirla y encontrar nuevos significados. Al escribir se reencuentran, se miran, se descubren, fortalecen su práctica, la reconstruyen y también logran sentirse que son capaces de escribir. Y esta parte es muy importante, porque de manera constante uno escucha a los estudiantes decir, es que yo no sirvo para escribir, es que no sé escribir, es que no me sale bien, es que yo no tengo facilidad. No se trata de facilidad, se trata de trabajo, se trata de disciplina, se trata de acompañamiento, se trata de personas que están cerca del estudiante, que lo acompañan, que leen con él, que le ayudan a reparar sus textos. De eso se trata. La siguiente, por favor. Y bueno, también Brunner habla precisamente de estos dos elementos, ¿no? Dice, ordenar la experiencia y construir la realidad, que a diferencia de los argumentos se basan en convencer a través de la verdad, los relatos se caracterizan por su semejanza con la realidad. Entonces, estamos hablando de dos discursos, argumentos y relatos. Nosotros trabajamos relatos, relatos de la propia vida, una reconstrucción de la propia vida. No son cuentos, no son historias de ficción, es la propia vida narrada, reflexión, una reflexión profunda sobre lo vivido, un análisis, un conocimiento de lo observado. Y bueno, en este sentido, pues la autobiografía es un discurso como lo haríamos en otro tipo de documento de titulación, un escrito académico y que tiene la responsabilidad que caracteriza cualquier trabajo de titulación, la seriedad, la profundidad, debe estar bien escrito, bien citado, debe de contener los mismos elementos. En este caso, la estructura que trabajamos, no hay un capítulo, como le llamábamos, un marco teórico, no, sino que en el discurso propio van trenzando los discursos de los autores. Entonces, es una suma de voces durante todo el discurso escrito, la voz propia, la voz de estudiantes, padres de familia, los autores, otros profesores, y etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, dice Sousa, el sujeto produce conocimiento de sí mismo y sobre los otros, y revela a través de esa subjetividad las experiencias que vive. Y bueno, la autobiografía, por supuesto, que es un género que viene de la literatura, que tardó muchos siglos en configurarse como lo que ahora conocemos como autobiografía. Es un producto que ha evolucionado, surge en el siglo XVI, no surge en el siglo XVI, sino que tenemos algunos de los primeros escritos de personas que hablan sobre sí mismos, por ahí del 15, del 16,
y el género fue evolucionando hacia lo que hoy conocemos. Y bueno, hay otras disciplinas que se han retomado los textos, los relatos de vida, los textos autobiográficos para trabajar la historia, la pedagogía, por supuesto, la antropología, no únicamente el campo de la educación que estamos trabajando aquí. La siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta es, ¿será posible hacer un documento para titulación que cumpla todos los requerimientos académicos y que además contenga un lenguaje creativo y empático con el autor? Es decir, a veces nuestros trabajos de titulación, y por supuesto yo me sumo porque yo escribí trabajos de titulación de la manera convencional, pues nada más los leemos nosotros, nuestro tutor y nuestro comité, y por ahí alguien que nos encuentra y le interesa nuestro tema. Pero nuestra familia ve la tesis, se siente contenta, la mamá, la abuelita la ponen en el librero, se la presumen a todo el que llega a la casa. Quizá lean además de las dedicatorias una o dos hojitas y ya. No más, porque les parece muy ajena. No encuentran algo que los ate, algo que los interese. Y bueno, el conocimiento finalmente es una experiencia humana. Siguiente, por favor. Y entonces nosotros buscamos que con la lectura de las tesis los lectores logren transmigrar. Es decir, para Wolf este término habla de ese breve periodo donde la conciencia se abandona a lo que estamos leyendo. O sea, no, la lectura nos influye de tal manera que entramos en la conciencia de ese texto, que lo absorbemos, que nos dejamos ir, que nos puede impactar de muchos modos. Y eso es lo que buscamos con estas tesis autobiográficas, que los lectores se apasionen con la lectura de estos trabajos. Siguiente, por favor. Y bueno, no solamente hemos construido tesis de maestría, también tenemos tesis de licenciatura. Si bien tenemos más experiencia con las tesis de maestría, pero también en los últimos años ya le hemos estado apostando a las tesis de licenciatura. Y tenemos una experiencia muy particular en este sentido. Hay estudiantes que les ha costado mucho trabajo titularse, con el trabajo que estaban haciendo en licenciatura. Entonces implementamos un taller de tesis autobiográficas, y esas alumnas que les había costado mucho trabajo, que habían experimentado con uno o con dos tutores y que ya habían empezado uno o dos trabajos y no habían avanzado, han logrado titularse con el trabajo autobiográfico. Y bueno, lo que nos dice es que a lo mejor puede ser una metodología para algunas personas más cercana, se sienten más involucrados con el producto. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una de las tesis que escribe una de las estudiantes en el 2016, y brevemente les voy a mostrar un poquito de lo que hacen. Por ejemplo, ella cita, y ahí estaba en el tercer asiento. Lágrimas silenciosas se apagaban en la comisura de mis labios. Hice un esfuerzo descomunal para mantenerme en calma. Respiré. El aire liviano entraba con facilidad en mi cuerpo. El piloto anunció la salida. Esta vez evité correr la cortina, y en la primera oportunidad me abalancé sobre la ventanilla. Por fortuna, el grueso cristal evitó que tragara una bocanada de nubes. Y esta compañera Dueñas está compartiendo la experiencia de ir a presentar una ponencia a una universidad en España. Entonces empieza a contarnos este momento, ¿no? Ella cuenta que jamás se imaginó que pudiera
que pudiera escribir un texto que incluso fuera aceptado para presentar una ponencia. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué utiliza ella? Pues utiliza metáforas, diferentes figuras del lenguaje. Y aquí la misma profesora dice, aquella casa que se perfumó de humedad y olvido, con su partida ahora olía a tristeza. Parecía una fotografía en sepia que se decoloraba con las nocturnas lágrimas de mi madre. Y ella está platicando una experiencia de cuando ella regresa a su casa familiar, a su casa materna, y aquí en este pequeño análisis que está abajo, todas las figuras que trabaja en este solo parrafito. Y entonces a lo mejor ustedes estén diciendo, esto es una tesis, esto es una novela, esto no es una tesis. Pues no, es un trabajo de titulación donde da cuenta de un proceso formativo, donde da cuenta de una intervención, donde da cuenta de los autores, de la evaluación, pero bueno, va construyendo estos elementos creativos. También he de decirles que no es una obligación escribir creativamente. Hay quienes inmediatamente se empiezan a apropiar de la escritura. Hay quienes su escritura es fina, es bonita, pero nunca llega a niveles así, digamos que con intenciones poéticas. Siguiente, por favor. Dice, somos los relatos que contamos. Sin ellos no existimos, no somos nada. Señalando precisamente que los relatos, las historias, es una forma completamente natural y humana de comunicación. Casi todos los días estamos contando relatos, historias, y fue la primera forma como los seres humanos nos empezamos a conectar con otros humanos. Otra cita de la misma compañera, un puñado de palabras ha sido suficiente. En este proceso intenso de reflexión he requerido pensarlas, decirlas, leerlas, escribirlas, tocarlas, acariciarlas, saborearlas, encontrar su esencia misma para expresar lo que en mi alma vive, lo que mi mente reza. Por ello, en este borrador de mí misma, me he reconstruido incesantemente en un monólogo interior. La siguiente, por favor. Y bueno, el lenguaje, como verán, toma vida en la pluma de esta compañera Magdalena Dueñas, que escribe un trabajo muy, muy fino, dice, para cerrar esta parte, para mí escribir es labrar el pensamiento, para que no se escape. Por ello, una parte importante de mi vida se encuentra tatuada en los renglones de este escrito. Siguiente, por favor. Esta es otra estudiante, Rivera, dice, en el último concurso en la ciudad de Puebla, en la etapa de los estatales, competí contra 6 chicas de más de 1,60, con tenis especiales para atletismo, mientras yo corría descalza. En esa ocasión no obtuve medalla, pero terminé contenta porque les gané a 4 de ellas en las primeras eliminatorias. Y esta maestra cuenta las dificultades que tuvo para poder estudiar y todo lo que tuvo que pasar para poder ingresar a los estudios superiores. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, la utilización de la narrativa en la investigación educativa por medio de la autobiografía o relatos de vida es una oportunidad para dar a conocer qué pasa en mi realidad educativa, las relaciones con mis alumnos y además personajes que intervienen en mi tarea educativa. A través de la narrativa recordé y descubrí aquellas situaciones vividas que influyen o determinan los estilos de enseñanza en mi práctica docente. Mi autobiografía también me permitió descubrir que tengo voz y poder
para darlas a conocer. Lo dice la misma compañera Rosario Rivera. Siguiente, por favor. Y bueno, Rosenblatt señala, bueno, esta es una cita de la misma compañera Rosario Rivera que cita a su vez a Rosenblatt. Esto es para mostrarles un poquito cómo van tejiendo su discurso con el discurso de los autores. Casi de manera automática llegaban al aula y se disponían a llenar sus cuadernos de largos dictados, que para mis autoridades y para mí era suficiente prueba de que estaban aprendiendo, y reflexiono que hubiera sido diferente si yo hubiera sabido qué. O sea, ella está platicando cómo era su práctica docente en su grupo, cómo era una práctica muy monótona, muy repetitiva, porque ella no sabía lo que dice Rosenblatt. El primer problema que enfrenta entonces el profesor es la creación de una situación favorable a la experiencia vital de la literatura. Entonces, esta es la manera como van relacionando su experiencia con las voces de los autores. Siguiente, por favor. Y bueno, ella platica un poquito más de su práctica aquí. Difícilmente en la clase los alumnos se movían de su lugar, salvo que fueran al baño o a tirar la basura. Desde el primer día de clases enfatizaba que estaba estrictamente prohibido que caminaran o hablaran sin mi autorización, todo justificado en que era un salón que debería de existir el orden. Ni qué decir de que trabajaran en equipos, porque no soportaba el ruido de las bancas y menos escuchar tantas voces al mismo tiempo, además de creerlos incapaces de organizarse adecuadamente. Eso también lo dice la misma autora del trabajo de titulación. Y bueno, este escrito implica, o sea, la escritura de este escrito implica un proceso de autoconocimiento y de reflexión profunda, porque no se trata de escribir autobiografías docentes donde digamos que nuestro trabajo es el mejor que hay en toda la escuela y en toda la zona escolar y que nos sale muy bien y que es perfecto, sino se trata de reconocer, de descubrir, de encontrar todas esas áreas donde podemos mejorar nuestro trabajo docente. Y esta es la tarea de reflexión profunda que hacen las estudiantes a partir del trabajo escrito, porque al relatar su trabajo escrito y al leerlo y al volverlo a leer, se descubren la práctica y descubren cómo pueden ir mejorando. La siguiente, por favor. Y bueno, este es otro compañero que también hace su trabajo y señala lo siguiente. Al llegar a este punto me puedo dar cuenta de que escribir es un proceso mágico, ya que mientras parece que el escritor vacía su esencia en un papel en blanco, en realidad se está llenando a sí mismo del mundo. Un mundo que no es único o estático, sino por el contrario, es cambiante, diverso, fascinante. Cada escrito es una oportunidad de hacer, de ser, de crecer, de perdonar. Escribir un documento como este es una cita con el destino, a la que unos van despacio, otros se apresuran, unos sufren, otros lloran, unos más disfrutan, pero absolutamente todos llegan a tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, en este momento, o sea, les menciono solamente algunos elementos de las tesis que consideramos fundamentales. Bueno, tenemos ya ahorita en estos años, que son los años que más se han producido, más de 60 tesis logradas, muchas más, y ya tenemos trabajos de licenciatura. La estructura, aunque parece ser la misma, y en realidad los elementos son similares, introducción, capítulos, conclusiones, referencias, anexos, tenemos un título circular, es decir, un título creativo que como si fuera el título de una novela o un cuento,
da una información del contenido del texto que solo se descubre al leer el texto. Por ejemplo, el siguiente título de una tesis es Bajo la sombra de una pedagogía amorosa. O este otro, Sinfonía de una vida, una melodía docente. Y los subtítulos también son creativos. En el caso de una estudiante que tiene una tesis que se llama, La escuela no tiene espacio para elefantes, una pedagogía para la imaginación y el desarrollo. Esta chica, sus capítulo 1 se llama Tuve un elefante, la creatividad excluida. Y los apartados de este capítulo, por ejemplo, son: nunca intentes, permítanme un momentito, nunca intentes meter a un elefante a una caja o no los dejan barritar. Son algunos de los subtítulos del capítulo 1. En todos los capítulos hay un hilo histórico o un leitmotiv, es decir, es una estructura circular donde títulos, subtítulos, contenido, todo se hace de manera que haya una armonía. Por supuesto que hay teoría, pero durante todo el documento, y las conclusiones, pues no son conclusiones a manera de solo los hallazgos académicos, sino también los hallazgos personales, los descubrimientos, la experiencia, y los títulos que ponen también lo refieren. Por ejemplo, el final es solo el principio, palabras para continuar, palabras finales, para cuando todos se hayan ido, historias que cobran sentido. Siguiente, por favor. Y bueno, vivir un proceso autobiográfico, como señalan algunos de los estudiantes, es: la narración autobiográfica me ha permitido realizar un análisis profundo e introspectivo de mi formación y mi práctica docente. Siguiente, por favor. Y bueno, dice Rivera: y lo hice a partir del abecedario, de planas de su nombre y sílabas de la letra, que correspondía por semana, ubicación del espacio y el tiempo. En realidad era el único modelo de alfabetización que conocía, por ello reproduje el mismo sistema de trabajo. Y bueno, llega el momento en que se confrontan con su propia realidad. Y ya para cerrar, la siguiente, por favor. Quiero cerrar con unas palabras de Humberto Eco, donde dice: quisiera concluir con dos observaciones. Hacer una tesis significa divertirse, y la tesis es como el cerdo. En ella todo tiene provecho. Y Humberto Eco: podrá suceder que volváis a vuestra tesis incluso decenas de años más tarde, pues habrá sido como vuestro primer amor, y eso resultará difícil olvidarlo. En el fondo, habrá sido la primera vez que hacéis un trabajo científico serio y riguroso, lo cual, como experiencia, no es poco. Y con eso cierro. Gracias por su amable atención y por su paciencia. Felicidades, maestra. Muchas Ay, wow, muchas gracias, sí. excelente exposición. Invitamos a los maestros, a las maestras, a los participantes a que inundemos a la maestra Angélica de preguntas y de inquietudes y de Sí, bibliografía y de todo, que nos exposición. vaya contando cómo romper precisamente, cómo deconstruir mi práctica. Adelante, por favor. Profesor Alejandro Arteaga, tenía la mano levantada. ¿Desea todavía participar? Sí, me gustaría aprovechar este tiempo entonces Gracias. para eh, hacer algunos comentarios más sobre lo que ha señalado la doctora. Me parece interesante, por un lado, lo que nos ha propuesto como un trabajo alternativo para
los estudiantes que tienen problemas para escribir, pero de manera tradicional. Pero por otro lado, también me parece interesante que pudiéramos, por ejemplo, ahondar un poco sobre cómo se han resuelto estas cuestiones del proceso de escritura como tales. Por ejemplo, ha trabajado la doctora en este artículo que se citó de su bibliografía, el de la corrección de textos académicos, porque, por ejemplo, si recuerdo bien, en este trabajo la doctora señala que es importante que el proceso de escritura, como un proceso mecánico de poner palabras sobre el papel, también sea evaluado por los profesores y hay necesidad, dice en el trabajo, de una compenetración, una corresponsabilidad, mejor dicho, entre el docente y el estudiante. El docente que revisa el trabajo de escritura con correcciones cosméticas, como dice en su artículo, o de fondo, y el estudiante que decide asumir esas observaciones para ampliar el trabajo. Entonces, en este trabajo que nos ha propuesto, que me recuerda un poco, por cierto, también esta práctica del design thinking, ¿no? Ir pensando lo que hago en relación con mis objetivos para ver cómo se puede corregir lo que no salió bien una primera vez. Entonces, me gustaría saber cómo es que el proceso de redacción de estas autobiografías puede trabajarse, dado que es un proceso cada vez más íntimo, me parece, ¿no? La autobiografía como una exposición de la fragilidad de la persona en una situación crítica. Bueno, implica, como dice la doctora en su artículo, también cierta empatía y un tacto, dice en su artículo, si recuerdo bien, una serie de prácticas cálidas o frías, ¿no? Para poder corregir la redacción. Entonces, en ese sentido, muy, muy práctico, muy técnico, ¿cómo es el proceso de acompañamiento de la redacción de esta forma tan interesante de presentar trabajos desde la intimidad, desde la construcción de ese yo del tesista de maestría? ¿Qué hacen las directoras de tesis? ¿Qué hace el estudiante? ¿Cómo es que, por ejemplo, se logran estos matices poéticos a veces, pero como dijo la doctora, no es obligatorio que se alcancen? En fin, ¿cómo se trabaja la escritura desde la corrección fría, la corrección cálida, la cosmética o la profunda? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, te voy a compartir algunos de los elementos importantes. Primero es el acompañamiento. Tenemos un sistema de acompañamiento muy bien establecido. Desde que entran los estudiantes, empiezan a hacer su trabajo de titulación. Y tenemos comités tutoriales que sí funcionan cada trimestre. Y el comité tutorial leemos a los estudiantes constantemente. No hay otra más que sentarse con ellas, con ellos, a trabajar y a ir acompañándolos en el proceso de escritura. No hay más. Si no, uno trabaja con ellos, los va acompañando, les va desarrollando o sea, el primero es el acompañamiento. Segundo, no hay ningún gran escritor, y yo estoy hablando de mi área, literatura, pero por supuesto que investigación es lo mismo. No hay un gran escritor de literatura o de cualquier área que no sea un gran lector. Entonces, ¿qué hacemos? Ellas, los estudiantes, las estudiantes, leen tesis autobiográficas, leen tesis de sus compañeros, otras tesis, leen estos documentos para que descubran cómo es el lenguaje literario, para que vean cómo se van construyendo estas figuras, estas metáforas, estas ideas, cómo van entrelazando, así trenzando sus propias palabras con las de los autores. No hay otra forma más que leyendo, 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 leyendo otros trabajos. Y es la forma que descubren incluso la estructura de las tesis. Y un tercer elemento es la escritura colaborativa. Las estudiantes, los estudiantes trabajan en conjunto. En las sesiones, cada quien lleva su avance, cada sesión, y leen en voz alta
o llevan su avance para compartir a todos por escrito y todos están escuchando y todos están descubriendo qué fue lo que escribió, copiando, proponiendo. Y aquí entran las ayudas cálidas y las ayudas frías. Las ayudas cálidas es que no hay un texto que no tenga algo que valga la pena. Entonces, es lo primero que vamos a recuperar. Tu texto me gustó esto, me gustó cómo lo vas desarrollando, esta parte es fina, esta parte. Y las ayudas frías son, ¿no has pensado hablar de este otro elemento? ¿No te parecería? O sea, utilizando ayudas cálidas y ayudas frías, se trabaja la escritura colaborativa. Entonces, quizás podrían ser esos tres elementos fundamentales. La parte del acompañamiento, todo el colegio estamos comprometidos con la escritura y tenemos ya fechas específicas en que los alumnos nos van a mandar los textos y entre todos los vamos a leer, vamos a hacer observaciones, correcciones y vamos a regresar al estudiante. Creo que esta es la parte más fuerte. Nos costó años comprometernos todos los profesores del colegiado. Nos costó años porque había quien no quería comprometerse con este trabajo, ¿no? Porque es muy cansado. Y por ahí en un artículo de Casani que dice, no siempre sé que todo el tiempo que yo invierto en mis alumnos va a valer la pena. A veces pienso, yo ocupo 2, 3 horas en corregir al estudiante, pero a lo mejor el estudiante ni siquiera va a ver las correcciones que yo hago. Por eso, muchas veces no queremos invertir tanto tiempo en la corrección. No sabemos si realmente va a ser un tiempo provechoso. Gracias por la pregunta. Y pues, si me permite, a riesgo de monopolizar su tiempo unos minutitos más, en este sentido, la rúbrica que propone como parte del ejercicio que describe en su artículo, esta rúbrica en donde se pide, por ejemplo, preguntarse si hay claridad, si se está logrando o no la intención inicial propuesta. La rúbrica en sí ha funcionado en esta etapa de trabajo autónomo del estudiante para tratar, como ha señalado usted, citando a Casani, de aligerar quizá un poco el trabajo docente y no quedar exhausto uno como profesor. ¿El estudiante usa rúbricas en esta dinámica que usan ahora? Sí, tenemos varios instrumentos para que ellos bueno, es que aquí hay otro elemento, los enseñamos a que ellos mismos corrijan sus textos. Este es otro elemento que no había comentado. Los enseñamos, porque no siempre hay quien lea nuestros textos. Generalmente los académicos escribimos en la soledad y difícilmente hay un par que, a ver, échale un ojito, ¿no? Voy a mandar este artículo, voy a entregar este capítulo, ¿le puedes dar una revisadita? No siempre es posible, porque los compañeros pues también están muy ocupados. Entonces, tratamos de enseñarles cómo corregir sus propios textos. Y para eso tenemos una metodología que se llama paleta de colores, que precisamente otra compañera está haciendo su tesis de este instrumento, de que es la paleta de colores, donde ellos van identificando todos esos detalles de su propia escritura. Porque, pues, las dificultades de la corrección son muchas. Además, nosotros esperamos que ellos, después de este proceso, sigan estudiando si es que gustan hacerlo y hagan otros documentos o escriban otras cosas que les interese. Y la idea es que sean escritores autónomos, que sean capaces de producir sus propios textos y corregirlos. Espero que eso Sí, muchas gracias. Adelante, maestras, maestros. Mientras alguien se anima, les comento otro detalle.
nosotros no podemos pedirles que escriban autobiográficamente si nosotros no escribimos autobiográficamente. No podemos pedirles que desnuden su alma, que compartan secretos de su vida, de sus experiencias, si nosotros no lo hacemos. Entonces también nosotros escribimos autobiográficamente y tenemos producciones. El año pasado nos publicaron al colegio un libro que se llama Escribir en la Universidad, un bordado fino. Y bueno, ahí hay algunos textos autobiográficos y hablamos precisamente, todo el libro son experiencias de nosotros con la escritura de nuestros estudiantes. ¿Cómo abordamos el proceso de escritura? Es un libro que está en línea. Si les interesa, les puedo mandar el link. Y bueno, ahí más o menos se puede ver qué estrategias utiliza cada profesor. Maestra, tenemos 2 recados en el conversatorio. Lorena Pérez García dice, excelente exposición. ¡Wow! Y luego dice la maestra Beatriz Romero, no sé si quiera ella compartirlo o lo leemos. Maestra Beatriz Romero dice, sería padrísimo que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pudieran escribir sus tesis de esta forma, casi poéticamente. Bueno, dice que no tiene micrófono. Con mucho gusto, maestra Romero. Adelante, maestra Angélica. Bueno, pues sí, les dejo la liga de escribir en la universidad un bordado fino. No sé a quién se la comparto, para que Le propongo 2 opciones. Una, por correo electrónico a la dirección que usted conoce de programa.galatea@uacm.edu.mx o a través del chat. Sería lo ideal en esta sala. Ok, muy bien. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta de su interés. Pues si me lo permiten, otra vez yo me atrevería a preguntar. Creo que ahora sí ya tengo cámara, no tenía cámara, entonces perdone. La cuestión última que me interesaría preguntarle tiene que ver con estos comités tutoriales. Se lo pregunto porque nos dice que desde el inicio los estudiantes, las estudiantes empiezan a trabajar con sus proyectos de titulación y cada trimestre hay un comité tutorial comprometido con este acompañamiento. En este sentido, ya habíamos tenido la participación otro profesor que nos había hablado de lo importante de esta imbricación entre el trabajo de tesis y la administración, en este sentido de comités tutorales, en fin, ¿no? Entonces, a su juicio, esto es algo que pueda lograrse en otros ámbitos, quiero decir, más allá de la UPN, en su experiencia, ¿es posible que se pueda implementar esta estructura administrativa o qué retos se enfrentarían? Sé que cada universidad tiene sus particularidades, sus reglamentaciones, pero ¿cuál sería su perspectiva o cómo podríamos lograr este tipo de tejido administrativo para lograr este tipo de trabajos? Nosotros venimos estudiando desde hace muchos años el tema de la escritura académica. Carlino menciona que un profesor en lo individual puede hacer muy poquito por la escritura académica de sus estudiantes. Se necesita el colegiado, se necesita la suma de voces, el compromiso de todos los profesores. En este sentido, hablando, por ejemplo, de una licenciatura en no sé, en matemáticas, una licenciatura, no sé, en otra área del conocimiento, la idea es que todos los profesores estén involucrados. Que no digan, eso le toca al de redacción. Eso es el de lectura. Yo no me comprometo con eso. Cuando los profesores nos comprometemos todos, se puede hacer la diferencia. Eso es un trabajo de convencimiento.
nosotros empezamos haciendo seminarios de alfabetización académica. Leíamos textos, los conversábamos, así pasaron como 2 años. Luego empezamos una investigación. Luego surgió el proyecto de este libro, Escribir en la Universidad, un bordado fino, que nos llevó muchos años, incluso escribirlo y reescribirlo, ya saben, que lo rechazaban, que lo aceptaban, y todo eso nos costó mucho trabajo. O sea, hicimos un esfuerzo muy grande, y creo que toda esa suma, ¿no? Y fue la suma de intereses, de que nosotros sí queríamos que nuestros estudiantes avanzaran, sí queríamos que concluyeran sus trabajos de titulación. Nosotros ya habíamos súper comprobado que si se iban, difícilmente volvíamos a ver a muchos. Entonces nosotros los amarrábamos desde el primer trimestre, empezando con avances. Muchos, si no es que la mayoría, cuando acaban los 2 años, tienen un borrador completo ya para pasar a a lo que nosotros le llamamos preexamen. En la UNAM le llaman, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Ese examen antes del grado, ¿cómo le llaman? Mm, Para que sea uno doctor, por ejemplo, un eh, examen que va antes, antes como sí. bueno, es un examen antes del examen de grado. Entonces, los alumnos a los 2 años terminan con el trabajo listo. Y acabando los 2 años al mes, ya hacemos la ronda de los preexámenes. Es decir, ya un comité, como si fuera un examen ya profesional, pero es anterior al examen profesional, donde les decimos qué detalles van. Y ahí mismo acordamos con los alumnos, bueno, ya viste los detalles que hay que hacer, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos tu trabajo? Porque nos interesa que se titulen, nos interesa mucho, mucho que cierren su documento, que se vayan contentos, satisfechos, que hagan algo que les gusta, que los ilusione, y los que quieran, pues que continúen estudiando, por supuesto, los que se sientan interesados, preparados, que tengan las condiciones adecuadas, pues que continúen estudiando, y para eso se necesita el título. Y bueno, algunos de nosotros pues tenemos experiencias en que es difícil titularse. A nosotros los académicos nos ha costado trabajo titularnos. Entonces sabemos que no es fácil. Y como no es fácil, nosotros queremos allanarles el camino a los estudiantes. Claro, no haciéndoles, por supuesto, el trabajo, sino dándoles todas las condiciones para que ellos lo elaboren en el tiempo en el que están en el programa de posgrado. No sé si hay algún otro comentario, duda. Maestra, Gracias. yo quiero distraerla también, como dice el maestro Alejandro, no quiero acaparar su tiempo, pero un poquito. A mí sí me gustaría que hablara por lo menos un momentito de La Voz de la Memoria, este libro que usted hizo para la Universidad de La Mancha, El destino de la música de Cricri, decadencia o continuidad. Yo creo que hay generaciones de mexicanos que llevamos la voz de la memoria de Cricri con sus canciones, esta de que se enoja la maestra y le pone a hacer todo el tiempo la página, jojo, jaja, y él no va a recreo porque está jugando con la jaja, jojo, porque le dice que la J no es una letra, que es un bailable español, que si él lo va a saber, que porque lo bailaba su abuelo y su abuela también, una cosa así. Pero creo que va más allá también el mismo Cricri. Perdone, gracias. Ay, bueno, fue un trabajo que me invitaron a realizar en la Universidad de La Mancha de la literatura de tradición oral. Y yo pensé, ¿quién es tan significativo en México en ese tipo de literatura? Pues pensé que era Cricri. Y antes de hacer el estudio literario, hice un estudio para saber si realmente Cricri sigue en la mente de las nuevas personas. Y primero entrevisté a personas más o menos como de mi edad,
y todo el mundo recordaba a Cricri y las canciones. Después entrevisté a más jóvenes, a estudiantes más o menos entre 20 y 30 años. Y la verdad es que me sorprendió bastante que la mayoría conocían las canciones de Cricri. Y finalmente entrevistamos a niños de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria, y también nos quedamos sorprendidos porque siguen conociendo las canciones de Cricri. ¿Dónde las aprenden? Generalmente en su familia, en su casa, pero tiene que ver mucho también los medios, el internet. A partir del internet, ponen las canciones de Cricri, ahí su familia se las pone, además de que se las canta. Entonces lo primero que identificamos fue que Cricri sigue vigente. O sea, la música de Cricri, aunque pues ya pasaron muchísimos años, sigue escuchándose, ¿no? Y bueno, esta parte nos interesó porque definitivamente parecería, ¿no? Que a partir de los medios masivos de comunicación, de otra música, más rápida, con tonos más llamativos, con letras, quizá que más novedosas, se quedarían completamente afuera los medios, la música de Cricri, y no, nosotros descubrimos definitivamente que sí, que sigue vigente la música de Cricri. Y bueno, más o menos eso fue lo que hicimos en este estudio, más aparte del estudio literario. Aquí les puse la liga, editorial virtual EduMX, es escribir en la universidad un bordado fino, Ajá. y les voy a compartir otro libro que también es de escritura académica, que precisamente el día de hoy nos publicaron, pero son los dos, ¿no? Sobre el tema de escribir en la universidad. Maestra, se llama examen de candidatura. Examen de candidatura. Entonces, más o menos hacemos un examen de candidatura, y pero al mes, a los 2 meses de que egresan de la maestría, pronto. Entonces ellos saben que tienen que apurarse porque saliendo viene el examen de candidatura. O sea, a todos los alumnos en un calendario, a ver, unos pasan en estas fechas, otros en las otras, otros en las otras. Y de ahí acordamos cuándo sería ya el examen final. Correcto, maestra, pues no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento. Por favor, maestro Marco Polo. Simplemente deseo, antes que reiterar el agradecimiento a la doctora Angélica, Delaje escribió: partimos del conocimiento del grado de complejidad que representa un trabajo de esta naturaleza, y ciertamente tratamos de allanar el camino del estudiante, aunque considero de suma importancia el enamorar al estudiante con el tema de investigación. Eso estaba en el chat de esta sala, y me pareció importante hacer lectura antes de reiterar a todos los aquí presentes nuestra gratitud. Por supuesto, a la doctora Angélica, un banquete delicioso, interesante, rico, y ojalá que no sea la última oportunidad que tengamos a la doctora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A nombre de la Coordinación Académica y del programa Galatea, muchas gracias. A todos les convocamos para que nos acompañen en la retransmisión del taller Cómo dirigir una tesis de Construyendo mi práctica educativa, en donde repetiremos precisamente la parte de la doctora Angélica Jiménez Robles de la Universidad Pedagógica, en punto de las 13 horas, 1 de la tarde, este próximo viernes 17 de marzo, para que también puedan participar con algunas preguntas con algunos de los asesores que nos acompañen. Maestra Angélica, nuestro agradecimiento, y a todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, es un placer, y cuando ustedes gusten y estén interesados en el tema,
para mí será realmente gratificante volver a compartir con ustedes, a que hagamos, que ustedes me muestren lo que hacen, lo que nosotros hacemos. No sé, podemos organizarnos de muchas maneras. Un gusto que me Muchas hayan gracias también por su libro, maestra. Los haremos circular también entre los participantes de este taller. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Nos vemos el próximo viernes para quien guste acompañarnos en la retransmisión a la 1 de la tarde. Los mismos datos de acceso de Zoom. Gracias.